hermanos, bienvenidos a nuestro servicio de adoración en línea de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Somos una comunidad de creyentes salvados por gracia y viviendo para la gloria de Dios, haciendo de la sola Escritura nuestra única regla de fe y conducta. En este tiempo tan especial que el Señor por su misericordia nos ha permitido vivir, es de real bendición podernos reunir hoy a adorar su santo nombre. Le invito a que nuestros hogares sean nuestro templo y nuestras familias sean nuestra iglesia. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir junto a ustedes una lectura bíblica, la cual se encuentra en Salmos 138. Le doy lectura en el nombre del Señor. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos tendrás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Han sido tan grandes las misericordias de Dios, tan grandes sus bendiciones, que debemos rendirnos por completo en adoración a Él. Le invito a que en esta mañana se sume a la adoración, se disfrute del consejo sabio de la palabra y que haga suyo este servicio de adoración. Le invitamos a disfrutar del servicio de adoración de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Quisiera antes invitarlos a elevar una oración para disponernos por completo a adorar a este Dios maravilloso. Oramos al Señor. Padre eterno, Señor, a esta hora vamos ante su presencia, en gratitud, Señor, solamente por las misericordias que usted ha tenido, por ser usted nuestro sustento hasta este día, Señor, por ser usted quien guarda su iglesia aún en medio de las dificultades, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de sus hijos, quienes en esta mañana están conectados a este tiempo especial en su presencia, Señor. Oramos también de forma especial por cada uno de nuestros hermanos que están pasando diferentes enfermedades, Señor. De forma especial oramos por nuestro hermano Manuel Benítez, Señor, guárdelo, sosténgalo usted, Padre Celestial. Sea usted glorificado en medio de la vida de nuestro hermano. También por nuestra hermana Elizabeth, Señor, todo lo que haya de venir, guárdela usted, bendiga su vida. Y a nosotros, su iglesia, Señor, nunca nos permita, Señor, cesar de orar por cada una de las necesidades. Gracias, Padre Celestial, y pedimos su dirección solamente, y todo esto lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Se ha batido y cansado estás del pecado, el peso cargar. Cristo te llama. Si al final del camino estás y sedienta tu alma está, Cristo te llama.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. La lectura bíblica la tenemos hoy en Filipenses capítulo 4, del versículo 6. En adelante vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Que el Señor le bendiga, hermanos. Gocémonos en la palabra.
Amada Iglesia, que el Señor los bendiga. Si ustedes recuerdan, hemos visto el sermón titulado Las continuas luchas contra el pecado. En él aprendimos que el cristiano es responsable de hacer morir el pecado, es responsable de alejarse del pecado y es responsable de apropiarse de su nueva naturaleza. Aprendimos que debemos hacer morir aquellos pecados que tienen directa relación con nuestros propios cuerpos y que son ofensas directas contra Dios. Pecados, hermanos, que perturban directamente nuestra relación con Dios, como lo son la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. De hecho, hermanos, la idolatría es el punto en común de entre todos estos pecados que Pablo enumera, ya que tras todo pecado subyace el pecado de la idolatría, el deseo del hombre, hermanos, de poner un ídolo en lugar de Dios. Pablo también nos recuerda que en otro tiempo los colosenses y nosotros también anduvimos en estas cosas. De hecho, Dios permite, hermanos, que el pasado quede en nuestra memoria para que al recordar lo que fuimos seamos movidos a la gratitud. También aprendimos que debemos no solamente hacer morir el pecado, sino alejarnos del pecado. Pablo continúa diciendo, pero ahora, y los exhorta para que en su vida se deshagan de toda falta de amor que dañe la relación con el prójimo. Muchos de los pecados que Pablo enumera, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, la sociedad humana ni siquiera los considera como vicios. Los ve como parte de su expresión cultural y como reacciones propias, hermanos, de alguien que demanda dignidad y respeto. Pero los cristianos debemos esforzarnos para hacer desaparecer de nuestra vida estas cosas. Y por último, hemos visto que debemos apropiarnos de nuestra nueva naturaleza. El nuevo hombre se debe renovar diariamente en los creyentes hasta el conocimiento pleno, un conocimiento superior al de los falsos maestros. Y Pablo concluye este párrafo con las palabras, sino que Cristo es todo y en todos, porque lo único que cuenta, hermanos, es Cristo, como el todo suficiente Salvador y Señor. Continuamos, amados hermanos, con el sermón titulado Responsables de nuestra santificación. Hemos visto que Cristo no vino a mejorar a los que salvó, sino que vino a terminar con lo que eran y empezar algo completamente nuevo. Por lo tanto, hermanos, nuestro proceso de santificación implica no solamente abandonar vicios, sino que también apropiarse de nuevas virtudes. Los creyentes son llamados por medio de 3 imperativos en este texto a hacerse responsables de vestir según su identidad, de conocer las prendas de su nuevo carácter y de vivir según lo que somos. Somos responsables de vestir según nuestra identidad. El apóstol Pablo entrega un nuevo imperativo: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Como podemos ver, hermanos, la elección precede a la santificación. Además, es algo incompatible con la arrogancia. Pero el propósito de esta elección es para ser santos para la gloria de Dios. Esto define la identidad del creyente. Por lo tanto, hermanos, el carácter del cristiano debiera reflejar lo que somos: escogidos de Dios, santos y amados. Y así debemos vernos. Pero somos responsables también de conocer las prendas de nuestro nuevo carácter. Debemos vestirnos de entrañable misericordia, es decir, debemos tener una compasión que se origina en el fondo de nuestro ser. Debemos vestirnos de benignidad, que es la expresión de esa entrañable misericordia, es decir, estar dispuesto a buscar el bien de alguien más. Debemos vestirnos de humildad. Esta es una virtud, hermanos, exclusivamente cristiana. Un espíritu de humildad que se basa en una adecuada autocomprensión de quién somos. Debemos vestirnos también de mansedumbre, es decir, la determinación de sufrir daño antes que infringirlo. Y también debemos vestirnos de paciencia, la capacidad de esperar, de tolerar y no de explotar en ira, no guardar rencor ni esperar venganza. Y por último, hermanos, hemos visto que también somos responsables de vivir según lo que somos. Continúa diciendo Pablo, soportándoos unos a otros. Cada virtud anteriormente mencionada tiene sentido en las relaciones interpersonales y no fuera de ellas. Así también es responsabilidad del creyente, hermanos, el perdonar, ya que Pablo nos asegura que seremos ofendidos y dañados, y cuando esto ocurra debemos reaccionar con la misma gracia que Dios actuó con nosotros.
Cristo, hermanos, nos perdonó ofensas horribles, cosas que merecían su ira, pero Él quiso dar gracia. Por lo tanto, hermanos, debemos perdonar como Cristo perdona. Perdonar como Él perdona es perdonar sin reservas. Así llegamos, hermanos, al último sermón titulado Gobernados por la paz, la palabra y la gloria de Cristo. Los creyentes, por medio del Evangelio, van llenando el corazón con la convicción que los capacita para estar en paz. Y no solamente con Dios, sino también con ellos mismos y con los demás. Vivir en esta paz es un llamamiento. El creyente debe ser gobernado por ella, pues ese es su propósito. Además, debemos estar llenos de la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo son las escrituras del Antiguo Testamento, así como las escrituras inspiradas del Nuevo Testamento, que ya poseían hasta ese momento. Ella debe morar en los creyentes y debe permanecer, debe ser el fundamento sobre el cual se construye la vida. Y esto debe ocurrir de forma abundante. Estar lleno de la palabra de Cristo es sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es el control de Él sobre nuestras vidas, y esto se logra solamente cuando la palabra de Cristo ha hecho su morada en nuestras vidas. Pero la palabra no solamente se limita al ámbito de la predicación, sino que también debe ser el contenido de toda expresión de adoración. Cuando Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, esto significa que la alabanza se debe hacer con una disposición especial del corazón. Y por último, debemos hacer todo para la gloria de Cristo. No tenemos, hermanos, ningún derecho a dividir nuestra vida entre lo secular y lo sagrado y considerar que Cristo solamente manda en lo sagrado. La nueva vida de resurrección debe manifestarse en todo lo que somos, en cada interés, cada motivación, cada tarea tiene una meta suprema. Y es, como Pablo dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y la palabra nombre implica carácter, reputación, autoridad y la dignidad de la persona. Ser gobernados por la paz, la palabra de Cristo y la gloria de Cristo logra algo que por naturaleza no existe en el hombre. Algo en lo que Pablo ha sido reiterativo en estos 3 versículos: la gratitud. Entonces, hermanos, dispongamos nuestros corazones para el siguiente sermón de esta fascinante carta titulado ¿Cómo luce la familia cristiana? El Señor los bendiga. Amada Iglesia, es una hermosa bendición llegar nuevamente hasta sus hogares con la palabra del Señor, después de haber adorado juntos a nuestro Dios y haber estado meditando en las grandezas de sus misericordias. Les invito a que preparemos nuestros corazones para ir juntos a lo que son las gloriosas verdades que están escritas para nosotros en la gloriosa palabra de nuestro Dios. Leemos hoy, continuando nuestra lectura en la epístola a los Colosenses, desde el capítulo 3, seguimos en el verso 18 y leemos juntos la gloriosa palabra del Señor, que dice de esta manera: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no os exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Me invito a que tengamos un momento de oración. Señor, te agradecemos la hermosa bendición que tú nos das de estar hoy reunidos en torno a tu palabra. Te agradecemos, Señor, la bendición maravillosa de que tú nos hables. Y te pedimos, Dios, de que nos permitas responder a través de tu Espíritu Santo según las demandas que tú nos haces a través de tu palabra, porque son justas, porque son buenas, porque son necesarias. Señor, en esta área que quizás es una donde más se manifiesta nuestra debilidad, guíanos, mi Dios, a través de tu palabra, a vivir una vida en santidad, una vida identificada contigo también. Señor, en este espacio de vida que también está bajo tu señorío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los grandes fundamentos teológicos del cristianismo, hermanos, tienen grandes efectos prácticos. Ya hemos visto que Pablo ha venido desarrollando su exposición acerca de la supremacía de Cristo, y para eso nos dio 2 capítulos llenos de profunda teología y con principios eminentemente doctrinales.
En el capítulo 1 el apóstol se enfoca en la persona y la obra de Cristo y nos dice que si recordamos quién es Él, hermanos, y lo que Él ha hecho, esa verdad nos ayudará a tener una identidad firme en el Señor. Comprenderemos de mejor manera quiénes somos si comprendemos de mejor manera quién es Cristo. En el capítulo 2, el apóstol desenmascara las falsas enseñanzas de los falsos profetas y emite advertencias contra aquellos que quieren negar la supremacía de Cristo. Y luego nos dice cómo encontramos plenitud, cómo encontramos una vida plena si entendemos de que en Cristo estamos completos, de que en Él estamos plenos, hermanos. Cristo es la total suma de todo lo que nuestra vida necesita. Cuando ya llegamos al capítulo 3, vemos que Pablo comienza a hacer una aplicación práctica del principio de la supremacía de Cristo. Cómo esta gloriosa verdad tiene que ver con nuestra vida, cómo eso tiene que ver con nuestro día a día. Hermanos, Pablo comienza a hacer una aplicación de los principios de la supremacía de Cristo y nos dice cómo debemos responder al gobierno de Cristo en nuestras vidas. Pablo nos expone que la transformación del creyente va desde adentro hacia afuera y de que no hay ninguna área de la vida cristiana que no esté bajo el gobierno y señorío del Señor. Hermanos, el poder de la vida cristiana no se fundamenta sobre una lista de cosas que haya que hacer, no se fundamenta sobre experiencias ni sobre revelaciones místicas que el hombre pueda adquirir, no se fundamenta, hermanos, sobre ciertos sacrificios que el hombre puede hacer, sino que, hermanos, la vida cristiana encuentra su fuente de gozo y plenitud en la persona de Cristo. Hermanos, Cristo quien gobierna al creyente a través de su palabra, a través de su paz y a través de su gloria. Y la última verdad que revisamos en el sermón pasado fue el mandato que se nos dejó de que todas las cosas que hagamos, sea de hechos y de palabras, los hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, y ese principio gobierna absolutamente toda la vida del creyente. Y ese es el principio que nos introduce en lo que vamos a ver hoy, donde veremos cómo se aplica el señorío de Cristo en la familia cristiana. Nosotros nos acercamos a este texto, o quizás cuando vamos a la porción paralela que está en Efesios capítulo 5, con un aire de, bueno, otra vez lo mismo, son cosas que ya sabemos, o Pablo está siendo demasiado obvio con sus enseñanzas. Y esa actitud muchas veces nos limita en nuestra comprensión y en nuestra disposición del corazón a esta gloriosa verdad que se nos está exponiendo. Hermanos, y si quizás nosotros tuviésemos el tiempo o nos comprometiésemos a revisar el contexto en el cual Pablo está entregando estas exhortaciones o está entregando estas admoniciones, quizás entenderíamos con mayor profundidad el gozo, lo revolucionario de esto que Pablo nos está diciendo. Pablo le está escribiendo a personas del siglo I. Está hablándole a personas que están en un contexto cultural muy diferente al nuestro. Hermanos, y cuando nosotros hablamos de una familia donde hay un padre o un hombre, un esposo que ama a la esposa, una mujer que respeta al marido, donde hay hijos que obedecen a sus padres y padres que se sacrifican por sus hijos, decimos, bueno, ese es el cuadro típico de la familia ideal. Pero hermanos, hasta que el Evangelio irrumpió en medio de la sociedad, esto no existía. Si nosotros consideramos cómo era la familia en los tiempos del Imperio Romano, hermanos, esta estaba fundamentada en una estructura marcada por la autoridad indiscutible del pater familias, o el varón que tenía un dominio sobre todos aquellos que componían su casa. La familia no solamente estaba compuesta por aquellos que tenían un vínculo sanguíneo con él, sino que también eran considerados como parte de la familia todo esclavo y toda persona que por cualquier eventualidad de la vida llegaba a caer bajo el dominio del pater familias. Este hombre era el jefe religioso, el jefe familiar, el encargado de dirigir las oraciones al interior de la familia, en el culto a los antepasados. Era una persona que tenía total autoridad sobre todos los bienes y total autoridad sobre todas las vidas de aquellos que componían su familia. Él podía decidir sobre la vida y la muerte de sus hijos, podía decidir sobre la vida y la muerte de sus esclavos, inclusive hasta podía decidir acerca de la vida y la muerte de su esposa. Y por lo tanto el vínculo que mantenía a la familia unida en este contexto social no era el amor, sino que era el poder y era el temor. El miedo a ser desechado, el miedo a quedar sin recursos para sobrevivir o incluso el miedo a ser asesinado. Era común que el pater familias
tomara la decisión acerca de qué hijo vivía y qué hijo moría. Generalmente él desechaba a los niños que venían con ciertos defectos o mandaba también a desechar a las niñas que nacían al interior de la familia. Él ordenaba de que estos muchachos, estos bebés fueran arrojados a los vertederos, donde normalmente morían comidos por los perros. O bien también disponía de que sus hijos fuesen entregados a los diferentes cultos que existían, especialmente allá en los cultos dedicados a Diana, donde luego esos niños al crecer eran explotados sexualmente. Los historiadores han descrito la estructura de la familia romana como una especie de familia mafiosa. Pero la familia precede a la cultura romana, precede a la cultura judía. La familia, hermanos, fue concebida por Dios como una institución de amor y de gracia. Siendo el matrimonio, por ejemplo, descrito como un misterio que revela la unión que existe entre Cristo con su iglesia. Por eso Pablo centra la vida familiar en el Señor. El Señor sigue siendo el centro de la vida, también dentro de la familia. Cada relación al interior de la familia es marcada por la presencia del Señor. Pablo acaba de decirnos anteriormente que la vida cristiana se caracteriza en que todo lo que hace, lo hace en el nombre del Señor, lo hace para la gloria de Cristo. O sea que, hermanos, nosotros debemos entender de que no existe ni un área en nuestras vidas que no deba ser dejada fuera de el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, incluso nuestra familia, necesita el toque de nuestro Salvador, necesita el poder transformador de nuestro Señor. Hermanos, de Él, hermanos, viene el poder para vivir nuestras vidas para su gloria. Pablo, a través de este pasaje, nos recuerda que el gobierno de Cristo comienza en el hogar. La piedad se refleja primero mejor en medio de nuestra familia. La santidad no se consigue retirándose de nuestras responsabilidades diarias. La santidad se encuentra más bien en medio de nuestras responsabilidades diarias, en medio de nuestros deberes, en medio de nuestra vida familiar. Haciendo, hermanos, lo que tenemos que hacer como hombres, como padres, como esposos, o en el rol que te corresponda dentro de tu familia, Cristo debe ser glorificado. Hermanos, Pablo a lo largo de este pasaje quiere que reconozcamos que la supremacía de Cristo se desarrolla de forma práctica en la vida de los cristianos allá en sus hogares. Y así él da, hermanos, 4 instrucciones precisas, concisas y muy limitadas, muy cortantes, acerca de cómo luce una familia cristiana, cómo ha de verse una familia que está bajo el señorío de Cristo. Y estas instrucciones son muy elementales. Y dice, las esposas deben ser sumisas a sus esposos, primero. Segundo, los esposos amen a sus esposas. Tercero, los hijos deben obediencia a sus padres. Y cuarto, los padres no deben exasperar a sus hijos. Existe una verdad en torno a las verdades del Evangelio. Y es esta, de que lo que el Evangelio nos enseña es algo tan simple, tan sencillo. Sus instrucciones son tan fáciles de entender, son tan fáciles de escuchar, hermanos, pero a la vez esa misma simpleza hace de que sean tan difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque la sencillez del Evangelio pone de relieve nuestra pecaminosidad, pues estas palabras que hemos leído y que quizás nos resultan tan obvias, son a la vez tan difíciles de obedecer. Hermanos, son difíciles de llevar a la realidad. Pecamos constantemente en esta área de nuestras vidas. Hermanos, ciertamente es fácil escuchar, es fácil entender y decir, ok, estamos de acuerdo, pero a la hora de obedecerlas y vivirlas, sin duda nuestra debilidad es puesta en evidencia. Por eso, hermanos, nosotros debemos acercarnos a este texto amparados en la gracia del Señor. Debemos venir a las Escrituras, hermanos, pidiendo al Señor que nos dé a través de su Espíritu Santo el poder para que nos haga no solo oidores, sino también hacedores de su palabra. La primera instrucción dice, casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Con una brevedad notable, Pablo describe los papeles que Dios le asignó tanto al esposo como a la esposa dentro de un matrimonio cristiano. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Esto que acabamos de leer es algo que en estos tiempos ha vuelto a ser peligroso y ha vuelto a ser quizás contradictorio. La palabra sumisión, la palabra, ¿cierto?, estar sujetas, es una palabra políticamente incorrecta. Y puede provocar la ira de las hordas vociferantes que pierden la cabeza con todo y que luego piden la cabeza de aquellos que no piensan igual que ellos. Hermanos, el movimiento feminista cataloga a Pablo como un misógino.
y denuncia sus palabras como un ataque contra los derechos de la mujer. Las palabras tales como someterse, como obediencia, ellas argumentan que debiesen ser sacadas de los votos matrimoniales y de que nadie debiese estar obligado a ello. Sin embargo, hermanos, los movimientos culturales, por mucho auge que tengan, aunque tengan todos los medios de comunicación tras de ellos, no podrán sacar este texto de las Escrituras, no podrán anular esta verdad. Lo que la Escritura nos dice son verdades no pasadas de moda ni actuales, sino que son verdades eternas. Y nosotros tenemos que acercarnos a ellas como que ellas tienen autoridad sobre nosotros. La instrucción dada por Pablo a las esposas no es, hermano, un resabio cultural que va quedando en él o una manifestación del antiguo pasado rabínico que había en Pablo, hermanos, porque se trata de una enseñanza que tiene una amplia base teológica y escritural. Además, es un mandato directo de Dios a la mujer. La palabra sumisión en el original tiene relación con un acto voluntario, libre y gozoso, producto de una decisión que se toma con buena disposición y no es el resultado de un atropello a los derechos o una imposición a la fuerza. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 21, la sumisión es la característica de las relaciones entre los cristianos y es producto directo del estar llenos del Espíritu Santo. En este texto ya se nos dijo que teníamos que estar llenos de la palabra de Cristo. Y la mujer cristiana, hermanos, entiende esto como un mandamiento que ella recibe con gozo. La razón que se le da es porque esta sumisión es como que conviene al Señor. Con este argumento, hermanos, Pablo está remontando en el tiempo. Más allá del origen de cualquier cultura humana, hermanos, está llegando inclusive más atrás que la misma caída. Está hablando del momento mismo de la creación, cuando Dios levantó del polvo al hombre y luego de su costilla creó a la mujer. Hermanos, Él le dio un diseño de vida al hombre y a la mujer que ambos deben cumplir y la responsabilidad de la mujer hacia su marido antecede inclusive a la misma caída. Lo que Pablo le está diciendo a las mujeres no es, como eres una pecadora, ahora tienes que someterte, sino que le está diciendo, Dios diseñó a la mujer y sus roles de esta manera. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 13, Pablo está enseñando acerca de los roles de los hombres y las mujeres al interior de la iglesia y también eso lo remonta al hogar y dice de que la estructura que existe, este grado de jerarquización dentro de las relaciones o de roles que existen es por causa de una verdad teológica. Allí leemos en 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero y después Eva. La creación tuvo un orden y ese orden representa el liderazgo familiar que diseñó Dios. El liderazgo de los esposos en el hogar se basa no en una cuestión cultural, sino que en un diseño divino. También en el capítulo 5 de Efesios, en los versículos 22 al 23, hermanos, se le da un mandato a la mujer que ellas deben ser sumisas a sus esposos y que los han de respetar porque dice el texto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Recordemos, hermanos, que cuando Eva salió de las manos del Creador, su propio cuerpo no precedió al cuerpo de Adán, ni tampoco fue formada como fue formado Adán. Inclusive su propio nombre, que en el hebreo se entiende o se lee como Ish-Shah, deriva del nombre del varón, Ish. Y por lo tanto, hermanos, su propósito inicial, su fundamento de vida, su plan o su rol prioritario que Dios le asignó fue ser ayuda idónea para el varón. Y como lo decía, todo esto ya precede a la caída, no es producto del pecado que esto tiene que ser así. Cada cual tiene que cumplir con su rol dentro del diseño original. El sometimiento de la mujer, ya lo decíamos, es un acto libre, es un acto voluntario, amoroso, sacrificial. Cuando una esposa reconoce esta distinción básica y actúa en conformidad de ella, está siendo un vehículo que lleva vida, está cumpliendo con su rol y está usando todo lo que Dios le dio y que la hace tan especial para el beneficio de su familia, para el beneficio de ella misma y para la gloria del Señor. Hermanos, el Señor nos ayude a entender de que quizás las influencias de este mundo son fuertes, pero hay una verdad que prevalecerá a pesar de que el mundo cambie, a pesar de que la gente marche. Hermanos, nadie moverá de su trono a Dios y nadie podrá cambiar lo que Él ya ha dicho. Pablo está diciéndole a la mujer que con este reconocimiento de la autoridad de su esposo, ella cumpla con el rol de ser una ayuda idónea. El hombre ya se le han dado ciertas responsabilidades que son difíciles de sobrellevar y por las cuales tendrá que rendir cuenta delante del trono de Dios. Hermanos, y la mujer que colabora con esta sumisión sin duda está ayudando a sobrellevar la inmensa responsabilidad que el hombre tiene que cargar.
Y finalmente el llamado de sumisión de Pablo implica lealtad hacia su esposo. Él le invita a mostrar esa lealtad, así como la iglesia le debe lealtad a Cristo, hermanos. Esto es lo que significa la sumisión que se le demanda a la mujer. Pablo pide a las esposas de que ellas se sometan. Ahora uno se pudiese preguntar, ¿por qué Pablo no empieza por los varones si ellos son los que tienen la responsabilidad de ministrar? Quizás, hermanos, por dos razones que pudiésemos argumentar. La primera, hermanos, es de que hay una razón estratégica por la cual se necesitan mujeres rendidas a la palabra del Señor. Y el mundo lo sabe, Satanás lo sabe, pero Dios lo sabía primero. Hermanos, si la estructura familiar es adulterada, es violentada, ninguna sociedad podrá resistir cualquier cosa que venga. Cuando una familia está bien fundamentada, cuando las mujeres están cumpliendo con su deber, hermanos, la familia sobrevive a cualquier cataclismo, a cualquier tragedia. Si se destruye la relación o el rol de la mujer, si se saca a la mujer de la casa, si se le dan a la mujer nuevas metas y nuevas tareas aparte del diseño que Dios le dio, lo más probable es que esa familia sea destruida y quede expuesta a los ataques de Satanás. La segunda razón es de que quizás la mujer pudiese decir, bueno, ahora Cristo ha venido a mi corazón, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego, no hay hombre ni mujer, sin duda ahora llegó el momento de emanciparme y usar la libertad cristiana para hacer aquellas cosas que nunca pude hacer. Pero la libertad cristiana es no vivir para el pecado y poder vivir para la voluntad de Dios. El Señor nos ayude, queridos hermanos. Y esto no es violentar la dignidad de la mujer, sino es todo lo contrario. El cristianismo vino y dignificó a la mujer. En la cultura grecorromana la mujer era considerada como un objeto o como parte del ganado. Pero en el cristianismo es considerada como alguien fundamental. El Señor le dirigió la palabra, el Señor las perdonó, el Señor las amó, el Señor les habla a ellas, el Señor primero se les apareció a ellas después de su resurrección. Hermanas, solo viviendo según el rol de las Escrituras puedes vivir una vida plena. El Señor nos ayude. Luego la instrucción continúa diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Quiero que entendamos algo. Pablo expone acerca de los deberes dentro del matrimonio de forma recíproca. La sumisión de la esposa y el amor del esposo forman el todo. Forman los deberes que deben darse dentro de la relación matrimonial. Hay obligaciones y responsabilidades que son mutuas, que se cumplen de manera hermosa y gloriosamente interesante. Son cosas que no surgen con naturalidad en la persona humana. En la familia cristiana no existen los privilegios que existen en la familia grecorromana. No existen los atributos especiales que tenía el pater familias. Hermanos, no, porque la esposa respeta a su esposo con una razón fundamental y es porque su esposo la ama, porque él la ama de una manera especial. Hermanos, y note usted que Pablo le dice al esposo que tienes que amar a tu mujer y lo está dando como una orden. Quizás para nosotros sería como obvio, es cierto, yo debo amar a mi esposa, pero en ese tiempo el hombre que venía recién saliendo de la cultura romana quizás le costaba mucho entender de que el vínculo de la mujer con él era algo fundamentado en el amor. Y este amor, hermanos, es más que un amor filial, es más que un amor erótico, es más que un amor romántico, es un amor ágape. Y cuando hablamos del amor ágape estamos hablando de ese vínculo perfecto que dijo Pablo y que es propio del cristianismo y que se trata de un amor que es sacrificial. Y esta idea la encontramos en Efesios capítulo 5, 23, donde se manda al esposo a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entregándose, si es necesario, por ella, así como Cristo se entregó por su iglesia. Qué gran contraste hay entre la familia cristiana y la familia que es gobernada por el mundo. Como ya dijimos, la idea del amor del cristianismo se trata de acciones concretas y Pablo le dice a la mujer, al esposo, perdón, amad a vuestras mujeres, y este amor se demuestra no siendo ásperos con ellas, no teniendo un trato violento. El ser áspero significa provocar amargura en el corazón. Hermanos, sin duda la caída provocó una deformación del rol de autoridad que el hombre tenía. El hombre se volvió abusivo, el hombre se volvió violento, el hombre se volvió egoísta, hermanos, y con ese marco él ejerce su autoridad dentro de la familia. Pero Cristo viene a conformar la imagen de Dios en aquellos que Él ha salvado, los viene a restaurar a la imagen original, y esto, hermanos, se hace evidente principalmente al interior de la familia. Para Dios, hermanos, la mujer primero es una coheredera de la gracia. Como dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese usted lo que el Señor está diciéndonos aquí. Hermanos, el amor del hombre por su esposa es primero como el amor a una hermana en el Señor.
Y este amor actúa como una influencia poderosa en el moderar las reacciones del hombre, en las circunstancias diferentes que puedan vivirse al interior de la familia, porque el esposo tiene que ver primero a su esposa como una hija de Dios. Y por lo tanto, cualquier ataque contra ella es un ataque contra una hija de Dios. El hombre debe controlar sus impulsos, debe vivir con sabiduría, debe ser capaz de manejarse, de cortar toda influencia de la cultura en su relación familiar. En el matrimonio cristiano las relaciones se dan buscando siempre el bien del otro. Nunca el egoísmo puede gobernar una relación familiar. Luego Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. A continuación Pablo vuelve a llamar a los que deben enfrentar la realidad de vivir bajo la autoridad. La relación con la autoridad siempre será una relación difícil, será una relación conflictiva, sobre todo si estamos fuera de Cristo. Y la obediencia siempre es algo que es poco popular, pero es algo que Dios ama y que Dios bendice. Y a los hijos se les manda que sean obedientes hacia los padres de una forma incuestionable. Nuevamente, esta actitud del hijo hacia el padre es una respuesta hacia el hombre que obedece los versos o los principios que están en el verso 19 y en el verso 21. Nuevamente, hermanos, debemos entender este mandato como una respuesta recíproca, como una respuesta que se da a causa de que hay padres que tienen una conducta, que tienen un testimonio y que tratan a sus hijos como el Señor les manda a tratarlos. Esto de obedecer a los padres es algo que agrada al Señor, argumenta Pablo. Es algo que complace a nuestro Dios, hermano. Es algo que está en armonía con todas las Escrituras y que es la respuesta a el quinto mandamiento que el Señor le entregó a Moisés, y por lo tanto es una verdad que permanece en el tiempo y que nunca pierde vigencia. Y al contrario, la desobediencia a los padres es característica común de los rebeldes, de los paganos, de aquellos hermanos que han sido reprobados por Dios, aquellos que tienen una mente reprobada, aquellos que viven solo para sus placeres. Y Pablo lo dice y mete la desobediencia de los padres a los padres dentro de un catálogo de actitudes perversas y aborrecibles que están allá en el capítulo 1 del libro de Romanos. Luego dice el texto, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La reciprocidad de las relaciones cristianas es la base de toda acción. Ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, reciprocidad, unos a otros, cumpliendo sus deberes, buscando el bien del otro. Y así como los hijos deben obedecer, los padres deben criar y formar a sus hijos con un trato que dignifique la vida del hijo. La orden es no exasperéis, se debe entender como no deben agitar, no deben provocar, no deben atizar el pecado que está inherente en los hijos. Hermanos, los padres somos responsables de conducir la vida de nuestros hijos de tal manera de que el pecado siempre esté sometido y que nunca sea, hermanos, incentivado a gobernar la vida de los nuestros. Y esto no se trata solamente de no exponer al hijo a sentirse airado, a sentirse incómodo, sino que tiene que ver, según lo que dice el libro de Efesios, hermanos, también con el instruir, con el enseñar y hacerlo conforme al Evangelio, hacerlo conforme a la palabra del Señor. Hermanos, y esto es algo que sin duda nosotros debemos entender, porque hay un descuido en los deberes en cada aspecto de la familia. Hermanos, nosotros los padres debemos crear un ambiente que haga fácil la obediencia, que haga, hermanos, natural el respeto. Debemos educar a nuestros hijos con disciplina, con amonestación, con instrucción, pero sobre todo con un ejemplo de piedad, de santidad y de amor. El Señor nos ayude, hermanos, que el hijo sepa que su vida y el padre sepa que sus vidas son para agradar al Señor. La enseñanza de Pablo sobre la forma de construir un hogar era radicalmente distinta a la de la época en la que ellos vivían. Pablo se dirigió directamente a personas que tenían un poder y una autoridad sin límites, a los esposos y a los padres, y los exhortó a tratar a aquellos que están bajo ellos con amor, con respeto, con cuidado. Ellos debían entender de que si así como sus hijos estaban bajo él primero estaba bajo Cristo. Él estaba bajo el señorío del Señor. Nunca tenía que perder de vista esa verdad. Si estas normas fueron radicales en el siglo I, sin duda lo siguen siendo hoy. Construir una familia para la gloria de Cristo es un acto de resistencia a la cultura. Es un acto de resistencia hoy. Es un acto prácticamente de osadía. Porque, hermanos, los sistemas mundanos no paran de buscar la destrucción de la familia. Hermanos, cada día nosotros vemos de que se intenta arruinar a la mujer, incitándola a abandonar el diseño de Dios, diciéndole de que ser madre, que ser esposa es una razón para estar frustradas y que su
realización tiene que buscarla en otro lado. Y tratan de ponerle, inventarle un enemigo. ¿Sabe? Los niños se inventan amigos imaginarios, pero las mentes perversas se inventan enemigos imaginarios y a través de incentivar la enemistad pueden controlar la mente de las personas. Hermanos, a los padres se les incentiva a abandonar sus deberes, a ser descuidados, a ser violentos, a ser viciosos, a ser inmaduros. A los hijos se les llama a la rebeldía, se incentiva al desafío hacia la autoridad. A los padres se les pone en contra de los hijos y se fomenta el infanticidio de una manera atroz a través de los gobiernos, a través de las políticas estatales. Hermanos, vemos que todo está en contra de la estructura familiar que el Señor nos manda a construir. Pero el Señor nos ayude, porque sin duda nosotros estamos viviendo en una cultura que es postcristiana. Una cultura que considera el cristianismo como algo no esencial. Hermanos, te aseguro de que muchas cosas se van a abrir antes de que nos dejen abrir nuestros templos. El Señor nos ayude, hermanos. Pero el cristiano, más encima, se deja someter y se rinde y se deja llevar por las influencias de este mundo. Hoy resulta difícil construir un hogar que no sea disfuncional. Ciertamente todas nuestras familias manifiestan esta verdad de que estamos expuestos al pecado y sin duda, hermanos, no hay área en la cual seamos más débiles que en medio de nuestras familias. No hay lugar donde se manifieste con más facilidad nuestra pecaminosidad que en nuestras relaciones familiares. Es muy fácil ser un buen cristiano en el templo, pero es muy difícil ser un buen cristiano como esposo y como padre. Dios nos ayude. Aquí en la intimidad de nuestro hogar, quizás más que en cualquier otro lugar, se muestra cuán pecadores somos y cuán profunda es nuestra maldad. Pero Dios nos pide, hermanos, que respondamos. Y cada vez que Él nos manda, hermanos, nunca nos manda a hacer algo sin que primero Él nos haya dado a nosotros. Por eso, hermanos, vivir como una familia cristiana es un acto de dependencia de la gracia de Dios. Es un acto de dependencia del poder del Señor de hacer nuevas todas las cosas. Sin duda, lo sencillo del mensaje expone con mayor claridad lo difícil que es obedecer. Pero Cristo tiene poder para sanar, Cristo tiene poder para restaurar, Cristo tiene poder para reconstruir matrimonios, Cristo tiene poder para sanar familias, para guardar hijos. Hermanos, el Señor tiene poder para hacer que esas familias disfuncionales sean familias que reflejen a Cristo, porque, hermanos, esta verdad no cambia, aunque todo cambie, aunque la sociedad cambie, hay una verdad que no cambia. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos, el poder de Cristo no ha menguado. Y sin duda, si hoy estamos expuestos a esta verdad, y si la verdad de la Escritura nos choca con nuestra realidad, Cristo sigue teniendo poder de hacer nuevas todas las cosas. La plenitud de vida del cristiano es por causa de vivir centrado en Cristo. La plenitud de vida de la familia también se centra en el estar unido a Cristo. Si Cristo es el centro de la familia, hermanos, el egoísmo no va a tener lugar allí, no va a encontrar un espacio donde habitar. Si Cristo está en el centro, hermanos, la humildad florecerá, el respeto, el amor, el sacrificio fluirá de una manera natural. Así es como luce una familia cristiana. Así es como lucen los corazones transformados. Y sin duda, hermanos, todo lo que hemos vivido, que el Señor nos haya mandado de vuelta a nuestros hogares, es porque quizás justamente esta es una de las áreas más débiles de nuestro cristianismo. Es uno de los lugares más frágiles de nuestro servicio al Señor. Y quizás es uno de los lugares donde más deshonramos el Evangelio de Cristo. El Señor nos ayude. Hoy tenemos que rendirnos a Cristo. Hoy quizás como esposo, como padres, hoy como hijos, como esposa, tenemos que venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, necesito que dirijas mi vida para que esta vida que tú me diste, esta vida nueva, esta vida resucitada, te refleje a ti, que tú sigas siendo el todo en todos y también en toda mi familia. Que en mi hogar brille tu luz, que en mi hogar esté tu gloria. Te necesitamos, Señor. Oremos juntos. Padre, te necesitamos hoy urgentemente. Necesitamos tu poder para poder hacer una vida, Señor, que refleje tu gloria, para construir una familia, Señor, que luzca como debe lucir una familia que te tiene a ti en el centro. Señor, quizás a veces escuchamos estas palabras y nos suenan tan repetidas,
Pero Señor, cuánto las necesitamos que sean reales en nuestro hogar, en nuestra familia, en nosotros. Nos humillamos a ti, te pedimos que tú nos des el poder que tu Espíritu ha dispuesto para que esto sea una realidad en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos. Tú nos has dicho que en ti estamos completos, Señor. Hoy venimos humildemente a pedirte, Señor, necesitamos que tú seas la plenitud en nuestras familias también. Oramos en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Que la gracia y paz del Señor les bendiga, amados hermanos.
amada iglesia, espero en el Señor, confío en el Señor, en su poder, de que Él va a seguir dirigiéndonos en medio de este tiempo. Fue un gozo haber visto a muchos de ustedes hace ya una semana atrás, a través de las pantallas de nuestros dispositivos, y esperamos en el Señor de que pronto volvamos a hacerlo nuevamente. Es una bendición esto, de poder disponer de las herramientas tecnológicas como para poder sacarle provecho para la edificación del pueblo de Dios. Quiero animarles a que mantengamos nuestras oraciones, que mantengamos nuestros corazones humillados, buscando que de Dios venga la fortaleza para nuestros hermanos que están pasando tiempos muy difíciles, muy complicados. Gracias a Dios doy de que, aunque las enfermedades diagnosticadas son graves, al conversar con mis hermanos puedo dar testimonio de que su fe está intacta allí. Aunque el cuerpo quizás esté decaído en este momento, pero sus corazones están siendo sostenidos por Cristo. Y eso es producto de la fidelidad de Dios y es producto de que estos hermanos saben de que ustedes están orando por ellos, de que estamos todos orando por ellos. Así que les invito a que mantengamos nuestras oraciones así, de que sigamos unidos en este vínculo, de que busquemos al Señor. Hermanos, quizás se acerca ya el tiempo en que vamos a poder volver a nuestro templo, a tener nuestro servicio de adoración, sin duda con un montón de restricciones. No va a ser como era antes, al menos en un principio, pero esperamos en Dios que Él nos dé sabiduría para ver cómo podemos implementar todo lo necesario para que todo sea de mucho provecho, sea de testimonio del Evangelio y sea algo que nos bendiga. Así que, hermanos, les invito a mantenerse pendientes de toda información que está llegando a nuestras casas a través de las redes sociales, y les invito a que sigamos orando y haciendo, como decía la palabra, de nuestras familias un lugar donde Cristo reine. Hermanos, que nos humillemos al señorío de Cristo también allá en nuestras casas, donde nuestros hijos escuchen el Evangelio, donde nuestros hijos vean un testimonio de sabiduría, de vida cristiana, que ya se vea cómo es el Evangelio en nuestras relaciones familiares. Hermanos, les invito a que busquemos al Señor en todo tiempo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto, si Dios así lo permite. Que la gracia y paz de Cristo sea abundante sobre sus corazones. Y recuerde, Cristo es el todo en todos. En Él estamos completos. Que Dios les bendiga.